Pues sí, somos narradores visuales. Vamos, a través solo de la ilustración uno ya puede contar una historia, ¿no? Y de hecho, pues si nos fijamos en la historia, sin ponerme muy rollista, pero si nos fijamos en la historia, antes fue el dibujo que la escritura. Y esa fue una manera de expresar, ¿no? Pues si ves los dibujos de las cuevas, si ves el cine, pues es lo mismo, a través de, como todavía no había sonido, pues a través de las imágenes se intentaba contar una historia, ¿no? Entonces, bueno, el poder de la imagen para contar historias es muy fuerte. Pues cuando a mí me dan un texto, es cuando mi cabeza empieza a trabajar para ver cómo yo voy a contar esa historia, ¿no? Entonces, ahí yo aporto obviamente mi visión de la historia y concretamente, por ejemplo, en esta editorial, a diferencia de en otras, por cosas que me han contado, yo siento mucha libertad y de hecho me condicionan bastante poco a la hora de dibujar. Y la relación, pues yo creo que tiene que ser muy íntima y siempre la ilustración lo que va a hacer es reforzar la historia, o sea, potenciarla. Es como un filete, ya el texto tiene de por sí fuerza, pero esto es como tomarse un filete a palo seco o le echas un poquito de sal, limón y todo eso. Bueno, pues ahí es donde está el plato, ¿no? El libro sería como el plato pero bien preparado. Entonces, bueno, pues es una relación íntima. En estos libros no hay lo uno sin lo otro. Bueno, esto es un poco en parte imposición de la editorial. A mí me piden unas guardas y entonces, claro, yo ahí podría sacar trozos de ilustraciones de dentro del libro, pero si se le puede añadir una pequeña aportación que no sea simplemente coger la ilustración de la página 4 y ponerla así, sino añadirle alguna pequeña cosa que nos salga. Por ejemplo, en menú de versos, pues sí cogí piezas, pero intenté con esas piezas componerlas de tal manera que al principio del libro y al final contasen algo, ¿no? La entrada en el comedor, lo que cogí fue la entrada en el comedor de una de las páginas, pero añadí niños que no salían en la otra, y al final lo que narra es la salida, ¿no? Todo un poco acordándose del colegio. De que estaba hecha la luna, hice 2 ilustraciones exclusivas para las guardas y quería contar pues lo que conté ahí, que Berto llegaba a la luna. El tema de la doble página venía impuesto un poco por la editorial, en el sentido de que te dicen en cada página o en cada doble página qué texto va. En el caso de que estará hecha la luna, pues eso me gustó mucho porque cada página era un lienzo, o sea, cada doble página era un lienzo y la fuerza visual de eso es grande. En menú de versos había dobles páginas, pero había otras en las que tenías que dibujar en cada página seguida una ilustración diferente y, o sea, siempre tienes que tener en cuenta que se van a ver las dos a la vez. Y en ese caso, pues es un poco difícil establecer la relación para que las dos juntas se vean bien, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento más cómodo con el doble lienzo y eso, visualmente es más impactante. Aquí hay dos partes, ¿no? Está la parte en la que el texto, lo que te sugiere el texto, las comidas, luego están los niños. Hay que combinar un poco que la comida sea apetecible o que acompañe el carácter de los niños y bueno, pues un poco se intentó eso, combinar las dos cosas, ¿no? y que las dos fueran expresivas, que ninguna estuviera en un segundo plano. Y luego la técnica que se usa para hacer estas cosas, bueno, yo la que utilicé fue, primero boceteaba en lápiz, después pasaba a tinta por encima con una plumilla. Esta vez lo decidí hacer así, en menú de versos lo hice así, en el otro era todo digital. Y el color intenté hacer, o sea, lo hice con ordenador, pero intentando que fuera lo más analógico posible, lo más amanuense, ¿no? Intentando imitar acuarela y eso. Pues referencias son todas las cosas que me han ido gustando a lo largo de mi vida, de ilustración, de animación,
A mí me gustaba mucho Mingote y en parte pues en el de Menú de Versos cae por ahí alguna cosa que recuerda un montón a él. Pues me gustaban mucho los cómics de Super López y luego todas esas cosas se me han quedado en la cabeza, pero luego ha habido ilustradores recientes de los que pues por ser tantos, al llegar a internet pues tienes tanto acceso a tantas cosas que muchas veces no me acuerdo ni de los nombres, pero a través de los blogs hay gente de Pixar, de Disney, de muchos sitios que comparten sus dibujos y yo de ahí bebo mucho también y me fijo mucho en los niños. Para mí eso es una inspiración muy importante, el comportamiento de los niños. Pues el trabajo mío en las productoras es muy variado. Yo soy una persona a la que no le gusta especializarse en una cosa, me gusta tocarlo todo, soy inquieto y bueno, eso tiene ventajas y desventajas. Yo en mi empresa no soy el mejor en nada, pero puedo estar haciendo diseños de personajes, puedo estar haciendo storyboard, te puedo estar haciendo animación en 3D o modelado, según me lo pidan, creatividades, que es una cosa que me gusta mucho, las creatividades. Y bueno, luego postproducción también, que es otra parte que me gusta mucho, el acabado final de las piezas. Toco un poco todas las partes y más que tocaré si salen cosas nuevas. Para mí la luna es un sueño, pero es un sueño alcanzable. O sea, es una meta, pero realmente el pensar que la puedo conseguir es lo que me hace trabajar para conseguirla. No la veo como algo lejano. Y lo bueno de la luna también es que es de todos, de momento.